Muchas gracias. Ahí sí. Ok, entonces las había mencionado sobre los enlaces iónicos, ¿no? Se forman por metales y no metales. ¿Listo? Esa es la primerita, una de las primeras cualidades que podemos tener en una pregunta de opción múltiple en cualquier tipo de cuestionario. Un ejemplo. ¿Y por qué se da? Porque hay una transferencia de electrones. Es decir, que estos dos componentes, el metal y el no metal, que conforman y pueden formar un enlace iónico, se oxidan y se reducen, ¿no? De forma simultánea. Se oxida el metal y se reduce el elemento no metálico. Cuando esto pasa, la diferencia entre estas dos cargas va a generar una atracción. Esa atracción va a dar inicio o va a iniciar o generar en el enlace iónico. Ya esta transferencia que genera una diferencia entre las dos cargas de los dos elementos que conforman el enlace iónico, unen para crear algo nuevo, un elemento que tiene más de dos átomos, un elemento poliatómico. Ahora, para todos los compuestos que tengan enlaces iónicos, pues estos van a tener una de las cualidades, creo que es más destacable de lo que les había dicho en la anterior clase, que este mismo tipo de enlace se puede revertir, que eso es lo bonito, porque puedes estar mezclando varios tipos de sales, se pueden disolver, se pueden disociar en sus componentes iónicos, y cuando uno le quita justamente o bien el medio que separó a este tipo de enlace, puede ser el agua o puede ser algún tipo de solvente polar, cualquiera que exista. Cuando uno saca del juego de la ecuación a este tipo de solventes, pues va a permitir que de nuevo se forme el enlace iónico que había antes. Es decir, que todas esas sales disueltas se pueden volver a formar. Pero claro, es preferible siempre hablar de un tipo de compuesto iónico, ¿ok? Para entender cómo funciona el hecho de que se pueda revertir o no este enlace. Y todo esto, pues bueno, nos hemos ayudado con el tema de las estructuras de Lewis, que también van a tener un punto muy clave después en los enlaces covalentes, así como en bueno, más en los enlaces covalentes, para entender cómo es que se forman estas uniones. ¿Ok? Bueno, entonces todos estos compuestos y enlaces iónicos se pueden representar por medio de esas estructuras de Lewis, que tan solo representan tanto el símbolo atómico del elemento, así como los electrones que nos enlazan, ¿no? Los electrones de valencia. Ahora, estos enlaces iónicos, siempre, así como cualquier otro tipo de compuesto inorgánico, debe de tener un equilibrio. O sea, para que algo suceda, siempre debe de haber un equilibrio. ¿Ok? Ese equilibrio se da otra vez, haciendo cuentas de cuántos electrones hay de cada qué tipo y para cada qué átomo. Ok, entonces, en este caso, pues habíamos visto que el potasio y el cloro pueden formar cloruro de potasio, ya que el potasio justamente tiene un electrón de valencia y el cloro tiene siete. Por lo cual, como el cloro es un no metal, y aparte acuérdense, todos los no metales son muy electronegativos, siempre van a tender ¿a qué? A robar un electrón o a tomar un electrón del átomo que lo pueda hacer. Para este caso, pues bueno, el potasio, como tiene justamente un electrón de valencia, es muy fácil que este electrón de valencia se transfiera al cloro y forme iones, ion potasio y ion cloruro. Estos iones se van a unir por medio de lo que ya habíamos mencionado antes, cargas distintas, positivo, negativo, se atraen, se juntan, forman cloruro de potasio, ¿ya? Por medio de dos componentes, iones, un ion metálico y un ion no metálico. Y toda esa misma lógica la podemos seguir utilizando para formar más y más compuestos iónicos. Tenemos el cloruro de magnesio, tenemos el nitruro de magnesio, pero el cloruro de magnesio, a diferencia del nitruro de magnesio, bueno, es literalmente el mismo compuesto de acá arriba, el cloro, ¿no? Pero lo que cambia aquí tan solo es el magnesio. El magnesio tiene dos electrones de valencia, el cloro tiene siete, por lo cual el magnesio puede donar hasta dos electrones netos
pero el cloro por sí mismo solo puede receptar uno. En ese caso, como todo debe tener un equilibrio, debemos de buscar y proponer qué equilibrio debería de cumplir para formar cloruro de magnesio. Como aquí hay dos electrones de valencia, ¿verdad? Y se pueden donar dos. Aparte, el cloro tiene 7 electrones de valencia. Y acuérdense que estos 7 electrones de valencia son los últimos electrones de los orbitales de un átomo. Por lo tanto, si es que un elemento no tiene por completo o cumple con la regla del octeto, significa que la cantidad de electrones que le haga falta para llegar a esa regla del octeto van a ser la cantidad de electrones que puedan receptar. Como aquí hay 7 electrones de valencia y nos falta uno para llegar a ese octeto, es decir, que el cloro por sí mismo solo puede receptar un electrón. Entonces tenemos este desequilibrio. De un lado, dos electrones que se pueden donar, del otro lado, un electrón que se puede recibir. Ahí es cuando entra el concepto de, bueno, del estado de oxidación, así como estequiometría. No lo estamos viendo ahorita, pero al final todo tiene que ver con eso. Tenemos que igualar esto. Tenemos que igualar la misma cantidad de electrones que se deben de donar con la misma cantidad de electrones que se puedan recibir. Entonces, ¿qué es más fácil aquí? Igualar del lado derecho, es decir, que debo de tener dos átomos de cloro para que cada átomo de cloro por sí mismo a la final me dé igual a dos electrones disponibles que se pueden receptar. Cuando tengamos este equilibrio, pues sabemos que todo esto de aquí, todos estos iones que ven sumándose, van a interactuar y van a formar, a ver, y van a formar esto, ¿no? Eh, tenemos cloruro de magnesio. Entonces, con este componente, pues ya está todo igualado, ¿no? Tantas cantidades de electrones que el magnesio puede donar, así como las cantidades de los electrones que puede recibir el cloruro. Con con ese equilibrio hemos formado algo nuevo, una sal binaria, ¿ok? Y de la misma forma lo podemos hacer para cualquier tipo de metal y no metal que tengamos en la tabla periódica. Solo hay que fijarnos en ¿cómo es? En sus electrones de valencia, ¿ok? Y ver si es que existe una forma de llegar a ese equilibrio, ¿no? Electrones que se donan, electrones que se reciben. Ya, esto solo es un recorderis. Entonces, ese recorderis se lo tienen que llevar siempre porque de aquí en adelante vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de electrones que se reciben, que se donan. Vamos a hablar de cargas, ya que estamos hablando de iones, vamos a hablar de cargas de compuestos iónicos. Vamos a hablar de cargas de compuestos iónicos poliatómicos. Vamos a hablar de cargas en moléculas. Entonces, todo eso lo vamos hasta poder calcular. Entonces, hay que tener mucho ojito con lo que sigue. En las propiedades de los enlaces iónicos, ya sabemos que todo componente con enlaces iónicos forman, eh, bueno, sí, forman compuestos sólidos. No hay un elemento iónico que tenga un estado en líquido o aún peor, que sea gaseoso. ¿Ya? Y todo eso es muy diferente a lo que podemos ver con los enlaces covalentes, que estos sí pueden tener componentes que sean gaseosos y también como componentes que pueden ser sólidos y líquidos, pero los compuestos iónicos no, solo compuestos sólidos. ¿Ok? Ahora, otra cosa que no hice mucho énfasis en la anterior clase es que estos mismos componentes iónicos sirven mucho para mejorar la conductividad eléctrica de un medio. O sea, es lo mismo que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan? Compuestos iónicos tienen iones, los iones tienen cargas y por lo tanto, si uno mezcla un componente iónico en un medio acuoso, agua, lo que sea, esa cantidad de iones que se disuelven y que tienen cargas va a ayudar a que la corriente eléctrica a través de este medio se mueva de mejor forma, es decir, ayuda a la mejor conductividad eléctrica. Entonces, ustedes seguramente han visto estos videos caseros sobre un experimento de cómo mejorar la conductividad eléctrica con implementos de la cocina. Podemos utilizar sal de mesa, podemos utilizar eh,
¿cómo se llaman? Esto de carbonato de calcio, creo que es, o polvo de hornear, porque a la final todos estos componentes tienen estos implementos de cocina, disculpen, tienen estos componentes que son muy buenos para disolverse en agua y aparte cuando lo hacen se forman iones y estos iones mejoran la conductividad eléctrica. Pero asimismo, como los compuestos iónicos que son sólidos, estos sólidos son muy resistentes a los cambios de temperatura. Es decir, que les va a costar mucho quemarse. No es que sea imposible, pero sí les va a costar mucho. Ahora, no es que estos mismos componentes igual, o sea, hablo de compuestos que tengan enlaces iónicos, sean muy resistentes a pesar de que todos sean sólidos. Es decir, no significa que un componente iónico que sea sólido va a ser también muy resistente a la deformación o a quebrarse. ¿Ya? No es la regla. De hecho, estos componentes son mucho más frágiles a pesar de que sean sólidos. Ok, no todo, va a depender, ¿no? Pero a la final sí hay la posibilidad de que se rompan fácilmente. Para los enlaces covalentes, la gran diferencia con el enlace iónico es que aquí no vamos a hablar de transferencias. No vamos a hablar de que un electrón, bueno, se va o se dona hacia otro átomo que lo recibe y se van a formar polaridades entre dos tipos de átomos que tienen cargas positivas y negativas, ¿no? Los enlaces covalentes se forman porque hay una transferencia igualitaria. Hay una Sí, eso. Hay una transferencia de electrones entre un átomo y otro. Es decir, que un átomo decide compartir tanta cantidad de electrones con su compañero y su compañero decide compartir esa misma cantidad de electrones, si es el caso, o si no, la cantidad necesaria de electrones para llegar a un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Otra vez, completar los electrones de valencia que le hagan falta a cada uno para comenzar y generar un componente en equilibrio, un componente que tenga un equilibrio químico. ¿Ok? Eso es lo necesario. Entonces, estos enlaces covalentes, como les había mencionado, no se dan por diferencias de cargas, o sea, no se generan por esas diferencias de cargas, sino porque hay una transferencia igualitaria simultánea para cada tipo de átomo que conforma un enlace covalente. Ahora, un enlace covalente también le podemos dar un nombre diferente, es decir, un enlace covalente puede ser un enlace simple, puede ser un enlace doble o un enlace triple, que eso lo vemos mucho en moléculas orgánicas, ¿no? Lo vemos mucho en todo lo que vemos en biología, seguramente lo están viendo. Entonces, ahí vamos a observar muchos enlaces covalentes de un montón de moléculas y bueno, estos enlaces covalentes no se restringen solo a compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son los más famosos porque son muchos. Y además hay mucha posibilidad de generar un montón de cosas tan solo con bases orgánicas. Pero estos enlaces covalentes no se restringen a ese mundo, sino que también se pueden formar entre componentes que no tienen nada que ver con el carbono, por ejemplo, el hidrógeno molecular que vemos, o así el cloro igual molecular, el oxígeno molecular, el nitrógeno molecular. Entonces, estos componentes tienen esa capacidad de formar enlaces covalentes para generar compuestos moleculares, porque ya estamos hablando de dos átomos, es decir, no tan solo de un átomo. Ya cuando hablamos de dos o más átomos, una molécula. Entonces hablamos de compuestos moleculares unidos por enlaces covalentes. Ahora, ¿cómo es que se forma un enlace covalente? ¿O ¿Cómo se vería un enlace covalente? Utilizamos las estructuras de Lewis para explicarlo. Entonces, otra vez, un viejo conocido, el cloro. El cloro, como les había mencionado, tiene 7 electrones de valencia, por lo tanto, me harían falta para llenar todo su octeto un electrón. Pero bueno, no tengo ningún otro tipo de átomo disponible para trabajar, solo tengo cloro. El cloro puede formar un enlace covalente porque fíjense que justamente el último electrón de valencia que tienen desocupado se puede compartir sin ningún problema para el cloro aledaño y asimismo utilizar el otro espacio del cloro 2 o el cloro que está a la derecha
para igualmente donar este electrón y generar el equilibrio químico que buscamos. Cuando pasa esto de aquí, estos electrones se comparten y forman un enlace. El enlace que forman va a depender de cuántos electrones se utilizó para generar ese enlace. Por ejemplo, un enlace simple involucra, como lo ven aquí, dos electrones de valencia o dos electrones, ya no le digamos electrones de valencia. Es decir, que por cada enlace simple covalente vamos a tener dentro de ese enlace dos electrones que se comparten, tanto el electrón del átomo de cloro de la izquierda como el electrón del átomo del cloro de la derecha. Entonces tenemos estos dos electrones compartiéndose y formando un enlace simple. Si tenemos, no sé, un enlace doble, la cantidad de electrones que existen para formar estos tipos de enlaces dobles se duplica, es decir, tendríamos cuatro electrones disponibles o cuatro electrones que se enlazan formando un enlace doble o valente. Si tenemos un enlace triple, pues lo mismo, o sea, tenemos que aumentar dos electrones más. Serían seis electrones que forman un enlace triple. ¿Ok? Y desde ahí, pues ya podemos darnos cuenta que el enlace doble, triple y simple proviene de esto, de la transferencia equitativa de electrones. Ok, entonces aquí hay un ejemplo igual. Aquí hay un ejemplito del nitrógeno. El nitrógeno, para generar nitrógeno molecular o N2, pues debe de encontrar una forma de equilibrar esos cinco electrones de valencia que tienen para que al final, cuando se forme el enlace covalente o los enlaces covalentes, el nitrógeno uno y el nitrógeno 2 o en otras palabras, el nitrógeno de la izquierda como el nitrógeno de la derecha, deben de tener la misma cantidad de electrones disponibles, es decir, 8. Para eso, pues podemos ejemplificar que un átomo de nitrógeno con otro átomo de nitrógeno deben de formar un enlace triple, es decir, esto. Un enlace triple que tiene dentro de sí 6 electrones de valencia. Si hacen las cuentas, estos 6 electrones, como les había mencionado, se comparten no tan solo para este nitrógeno de acá y no tan solo para este nitrógeno de acá, sino que se comparten para ambos, o sea, al mismo tiempo. Este y este están unidos por este enlace triple, por el tema de compartir, no de transferirse, ni de donar, ni de robar. Aquí hablamos de una separación equitativa de los electrones disponibles para formar enlaces. Entonces, esa separación formó un enlace triple para este caso. Por lo tanto, este enlace triple, como ya sabemos, cada enlace simple que lo conforma debe de tener dos electrones. 3 por 2 serían 6 electrones. 6 electrones más dos electrones de valencia que no se enlazan para cada tipo de átomo de nitrógeno significaría 8 electrones, ¿verdad? 8 electrones totales. Por lo tanto, hemos llegado a ese equilibrio. Hemos llegado a esa regla. Ok, y bueno, y aquí también ejemplifica cómo es que se forma el enlace triple, ¿no? El nitrógeno molecular está unido por un enlace triple covalente, ¿vale? Ahora, los mismos enlaces covalentes también tienen sus peculiaridades, tienen propiedades y también tienen su clasificación. Ya vamos a ver cuáles son. Pero lo principal, creo que lo primerito que se deben de aprender es los tipos de enlaces. Enlaces triples, enlaces simples, enlaces dobles. Porque después vamos a ver una fórmula que sirve para calcular la cantidad de carga eléctrica neta de una molécula. Y para ello necesitamos tener en cuenta y saber contar cuántos electrones se enlazan y cuántos electrones no se enlazan. Está muy fácil para describir cuántos electrones nos enlazan, porque estos son los electrones que se grafican, ¿no? Los que están justamente como unas bolitas oscuras
o verdes en este caso, y ya, esos son los electrones que no se enlazan. Pero y los electrones que sí se enlazan tienen que ver con los tipos de enlaces covalentes que tiene el átomo al cual debemos de calcular su carga eléctrica. Ya entonces todo eso lo vamos a ver con calma. De hecho, creo que es en la próxima diapositiva, si no estoy mal. Ya. Y en esta diapositiva vamos a hablar sobre los tipos de enlaces covalentes. Los tipos de enlaces covalentes hay dos, los polares y los no polares. Ahora, ¿cómo sé que un enlace covalente es polar o no es polar? Aquí viene de nuevo el concepto de la electronegatividad. La electronegatividad, que era la capacidad de un átomo de atraer un electrón dentro de un enlace. ¿Verdad? Esta capacidad de atraer esos electrones significa que la electronegatividad del átomo que atrae este electrón es demasiado fuerte, es más fuerte que la electronegatividad del átomo que contiene el electrón que se está atrayendo hacia el otro componente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de los enlaces covalentes polares. Entonces, ¿cómo lo sé? Si es que no tengo ni siquiera la fórmula química del componente, no tengo ningún tipo de gráfico como para saber si es un enlace covalente polar. ¿Cómo lo hallo? Cómo lo sé? ¿Cómo puedo decir que es un enlace covalente polar? Ahora, la electronegatividad es una medida, pero es una medida que no tiene dimensiones. Es decir, que no hay ningún tipo de dimensionalidad en ese tipo de número o medida. Ahora, la electronegatividad es un dato que puede venir ya de por default en un ejercicio, en una pregunta. Es decir, según la electronegatividad del compuesto iónico formado por hidrógeno y nitrógeno, o puede ser no, pero un compuesto covalente formado por nitrógeno e hidrógeno, según la electronegatividad dada, que es igual a 0,8, es verdadero o falso que el componente en cuestión es un compuesto con un enlace covalente o no. Es decir, en palabras sencillas, la electronegatividad es la medida que me va a decir si un enlace es un enlace covalente polar, un enlace covalente no polar o es un enlace iónico. Ya. ¿Cuándo es un enlace covalente polar? Cuando la electronegatividad está en 0,5 a 1,7. Si está dentro de 0,5 a 1,7. ¿Ok? Es un rango. Si es que el enlace covalente es no polar, la electronegatividad de este enlace va a ser cero, porque como lo dice el propio nombre, un enlace covalente polar significa que hay una separación entre las cargas netas dentro de la molécula. Ahora, en el enlace covalente no polar no existe esa diferenciación. ¿Ok? Es muy difícil verla. Ahora, para los enlaces covalentes polares, no significa que son lo mismo que un enlace iónico, porque un enlace iónico sí tiene cargas diferentes, ¿no? Pero a lo que yo me hago referencia aquí sobre las cargas distintas en un enlace covalente polar, más que nada estoy haciéndome referencia a la cantidad de electrones que hay dentro de un enlace que estos enlaces covalentes polares mueven hacia su átomo más electronegativo y no hacia su átomo menos electronegativo. O es decir, que los electrones van a tender a agruparse más en un sitio dentro de la molécula, porque ahí justamente hay un átomo muy electronegativo y no van a preferir agruparse en un extremo diferente de la misma molécula. ¿Ok? No es lo mismo que un compuesto iónico. Es semejante de forma general, tal vez, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Para un enlace covalente no polar. Ahora, para un enlace covalente no polar, siempre estos tipos de enlaces se forman entre componentes diatómicos. Es decir, un compuesto diatómico es igual a un compuesto que tiene, es una molécula, sí, pero sus átomos, los átomos que lo conforman, son los mismos. Es decir, el hidrógeno molecular es H2, ¿no? Nitrógeno molecular es N2. El oxígeno molecular es O2. Ese es un compuesto diatómico. Sí, es una molécula, sí,
y también tiene un enlace covalente. Entonces, todos esos compuestos de esa forma, es decir, que son diatómicos y que están formados por el mismo átomo, tienen enlaces covalentes no polares, porque si notamos el comportamiento de estos tipos de enlace, vemos que, bueno, si tratamos de unir dos átomos que son los mismos, o sea, el mismo tipo de átomo por medio de un enlace covalente, ahora otra vez el cloro, ¿no? Otra vez con el cloro. Pues si quiero unir el cloro por medio de un enlace covalente, lo puedo hacer, pero a la final la electronegatividad de un átomo de cloro va a ser exactamente igual que la electronegatividad del otro átomo de cloro. Entonces no hay una electronegatividad mayor aquí, porque estamos utilizando el mismo átomo, ¿ok? Por lo tanto, es un componente, es un compuesto no polar, un enlace covalente no polar. Y en otras palabras, las cargas, es decir, los electrones que se distribuyen por medio de toda esta molécula de cloro molecular van a ser homogéneas, es decir, no va a haber una diferenciación entre una zona que contenga más cantidad de electrones que otra. Va a haber una homogenización entre los electrones o la distribución de electrones dentro de la molécula. Y lo mismo pues lo podemos decir para el hidrógeno molecular o el oxígeno molecular. Ahora, para los compuestos covalentes polares, hay unas pequeñas figuras, creo que están adelante. Vamos a ver, adelante están. Aquí mismo están. Entonces, estas figuras que ven aquí como en esferas, ejemplifican esto, un enlace covalente polar. Y también ejemplifican cómo la electronegatividad, que está en este caso está dada por el cloro, jala las cargas negativas netas, que al final son electrones, hacia un área en específico, que en este caso es hacia la derecha, cada vez más y más cerca del cloro, dejando a la zona que compromete, o mejor dicho, que contiene al hidrógeno, con menos electrones en esa zona. ¿Ok? No hay una transferencia ni mucho menos. Es como un imán. Imagínense que el cloro o todos los elementos no metales son como un imán. Van a traer siempre los electrones de las capas más exteriores de los átomos no electronegativos a los que se enlazan. ¿Listo? Y justamente este tipo de comportamiento de los electrones dentro de un enlace covalente genera pequeñas cargas diferentes, es decir, genera pequeñas zonas cargadas de manera o bien negativa o positiva, tan solo por la distribución de los electrones dentro de esta molécula. ¿Ok? No es por transferencia ni mucho menos, es tan solo por la distribución. Aquí los electrones están más concentrados, por lo tanto, esta molécula que va a ser una molécula polar, porque hay una diferenciación entre la distribución de los electrones dentro de la molécula. Va a haber más cantidad de electrones acá, por lo tanto va a estar cargada de forma negativa en este lado, en la sección derecha. Y en la sección izquierda va a haber más cargas positivas. ¿Listo? Entonces, esos son los conceptos que ya hemos visto en la unidad 2 y que hemos aplicado ahorita. El concepto de la electronegatividad. ¿Cómo afecta a la distribución de los electrones dentro de los enlaces covalentes? Y todo esto se puede medir y también lo podemos hacer. Ok, ¿qué tal van hasta acá? ¿Todo bien? ¿O una parte no se entendió bien? No, sí está bien. Ok, espero que igual los demás no tengan muchos problemas con esto. Igual, si desean que les vuelva a repetir, no hay problema. Solo no se queden callados. Ya, entonces los enlaces químicos, en resumen, enlaces polares, covalentes, enlaces covalentes no polares, enlaces covalentes polares y enlaces iónicos. ¿Cómo saber por medio de un gráfico como este qué tipo de enlace es? Tan solo fijándome en la electronegatividad del enlace, pues si tengo un componente con un enlace covalente no polar, la electronegatividad de este enlace va a ser igual a cero, ¿verdad? Porque todos los compuestos que tienen este tipo de enlace covalente no polar
son diatómicos, es decir, están formados por dos átomos, pero estos dos átomos son los mismos, ¿verdad? Entonces son de esta manera. El enlace covalente no polar se conforman por átomos distintos que interactúan, forman un enlace covalente, pero esa, em, esa variedad de los átomos que forman este tipo de enlaces va a hacer que uno de ellos seguramente va a ser más electronegativo que el otro, por lo tanto, los electrones que tienen ambos se van a agrupar más de un lado, del lado del átomo más electronegativo y no del átomo que es menos electronegativo. Por lo tanto, vamos a tener una diferenciación entre la distribución de los electrones dentro de esta molécula y por lo tanto vamos a tener zonas cargadas de forma negativa o vamos a tener zonas cargadas de forma positiva. Entonces, ahí es cuando tenemos cargas o se originan las cargas en las moléculas. Entonces, seguramente en biología ya han visto el tema del ciclo de Krebs, no sé, tal vez la respiración celular. Entonces, ustedes saben que para toda esta maquinaria biológica se necesitan también pequeños transportadores, moléculas que puedan transportar, en este caso es, ay, ¿cómo es? Un grupo funcional fosfato para poder cargar el ATP o el NAD, bueno, y también el hidrógeno, NADH, creo que es, si no estoy mal, para poder cargarlo y toda esa energía, la final es energía química. Todo eso se puede todo lo que estamos viendo aquí se puede también ver en biología, tan solo si es que lo notamos desde el punto de la química. Para todos los procesos biológicos, igual. Las moléculas orgánicas, aunque pensemos que son estables, claro que sí, pero de forma nanoscópica, de forma, si es que miramos más de cerca, vamos a poder notar que las moléculas también tienen cargas. Y eso es importantísimo para la vida, porque la propia respiración celular que nos mantiene parados no podría funcionar, porque el ATP no se podría cargar. ¿Y cómo vamos a obtener ese grupo fosfato adicional para después seguir con nuestra maquinaria biológica? Entonces no hay forma. Hay que tener un equilibrio, sí, pero no significa que las cosas sean tan simples. Esto lo podemos ver con los enlaces covalentes, ¿ok? Los enlaces covalentes son súper dinámicos, son súper flexibles para temas biológicos. Muy bien. Pero no solo se restringen a eso, pero sí son muy importantes. Los enlaces iónicos, bueno, la vieja conocida, ya lo hemos visto, es un enlace iónico, un tipo de enlace que se puede revertir. Sí, se forma por la transferencia de electrones. Sí, porque hay cargas distintas, ¿no? Hay cargas distintas entre el metal y el no metal que a la final se oxida y se reducen. Después esas cargas se intercambian, forman un enlace iónico y tenemos un compuesto iónico. Los enlaces covalentes no surgen por la transferencia de electrones, sino porque los dos átomos que forman un enlace covalente prefieren compartir sus electrones para que ambos al mismo tiempo lleguen a un equilibrio, por lo tanto les da una cualidad muy estable, una característica de estabilidad muy buena y además les da la oportunidad de seguir formando componentes más complejos y más complejos. Ok. Eso es en resumen lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, lo último que nos falta ver para completar los tipos de enlaces que podemos aprender sería el enlace metálico. El enlace metálico sí que no tienen casi nada que ver con el enlace iónico y con el enlace covalente, más que nada por la naturaleza del enlace metálico. Entonces hablamos del enlace metálico cuando tenemos un objeto completamente formado por metales, es decir, por un tipo de átomo metálico. Este tipo de enlace forma muchas estructuras diferentes, es decir, cuando se unen átomos, un átomo con otro y un átomo con otro, y de forma secuencial, hasta donde sea posible, se van a formar estructuras, se van a formar como pequeñas mallas interconectadas por cada tipo de átomo que conforma el material y que en la vida real lo vemos como algo sólido o algo líquido, pero cuando hablamos de metales, la mayoría son sólidos. Entonces, fijémonos
Imaginémonos un metal, una varilla de un metal cualquiera, que ustedes quieran, pero que dentro de esta varilla metálica, esos átomos que forman la varilla van a estar interconectados, formando una estructura que para sólidos la podemos llamar como red cristalina. La red cristalina, déjame ver si hay un gráfico por acá. A ver, un gráfico, no, ya está por acá. Sí, María. Ok, la red cristalina de las que les hablo es muy parecido a esto. Ok, es muy parecido a esto. ¿Qué significa este gráfico? Este gráfico tan solo me representa átomos diferentes. Este creo que es el átomo de cloro, el átomo de hidrógeno, no, no es el átomo de hidrógeno, el átomo de sodio creo que es. Sí, el átomo de sodio, el átomo de cloro, unidos, unidos por estos enlaces, y que al final todas estas uniones forman figuras geométricas. Para algunos compuestos son cuadrados, algunos son un poco rectangulares, algunos son figuras un poco más complejas. Los ángulos entre cada tipo de enlace dentro de esta estructura cristalina también pueden cambiar, y si es que cambia, la forma también lo hace. Y en cuestión, en resumen, esta estructura cristalina es muy importante de entenderla, que es tan solo como una red de pescar. Un ejemplo, una red de pescar que por cada nodo de la red representa un átomo, es decir, que todos los átomos están interconectados entre sí. Y hay una unidad básica entre la forma en cómo se une cada átomo que representa esa estructura, ¿cómo les puedo decir? Esa estructura primordial en la que se va a formar cada compuesto. Es decir, este cuadrado que ven aquí es como un bloque de construcción, es como un Lego. Los Legos tienen uniones, tienen pequeñas fallas. Entonces, estas uniones son átomos. Cada sección, cada interconexión entre cada borde de este Lego o de esta estructura cristalina representa un enlace. Lo mismo. Entonces, para cada estructura que yo puedo formar con una pieza de Lego, siempre hay una pieza fundamental, una pieza que siempre se va a repetir, como modelos iguales que al final cuando tú los vas anclando uno con otro, creas algo más grande. Lo mismo es la estructura cristalina. Es como un bloque fundamental en la que los electrones, no, perdón, los enlaces, así como los átomos, se agrupan. La forma de agruparse le da características ópticas diferentes a cualquier tipo de componente que tenga esta cualidad de formar estructuras cristalinas. Ahora, para los enlaces metálicos, esto es importante porque los electrones dentro del enlace metálico no se comportan igual que los electrones en los enlaces iónicos o en los enlaces covalentes. Los electrones para los compuestos metálicos se mueven sin restricción por toda la red cristalina que contiene o que forma un componente, un material metálico. ¿Ya? Estos electrones, vamos a ver una simulación. Esta simulación muestra cómo todos los electrones dentro de de un material metálico se mueven. Esa cualidad de no estar restringidos a una zona les da las características físicas, químicas de los metales. Un ejemplo, el brillo, la ductibilidad, los altos puntos de fusión, ¿qué más? La alta conductividad eléctrica, igualmente la alta conductividad calórica, todo esto. Entonces, ahora vamos a verlo. Entonces, bueno, es muy importante entender el enlace metálico porque al final es uno de los compuestos más, uno de los tipos de enlaces más usados en tecnología. Bueno, en fin, el enlace metálico involucra metales, claro que sí. Y también estos metales que se unen por el medio de este enlace forman las estructuras cristalinas, pero dentro de las estructuras cristalinas, como les había mencionado, los electrones no tienen un área restringida por donde interactuar o por donde circular. A esto le podemos llamar deslocalización electrónica. ¿Ok? La deslocalización electrónica
Es lo que le da la facilidad a estos electrones dentro de los átomos metálicos y los enlaces metálicos moverse. Esa cualidad les confiere una alta conductividad eléctrica y térmica. Muchos metales son muy buenos para conducir electricidad y a la vez también calor. Ahora, esta misma característica permite que los metales posean un brillo natural, maleabilidad y puntos de ebullición y fusión muy altos. Ahora, la fuerza que tiene un enlace metálico depende del tamaño del átomo. El tamaño del átomo adquiere igual en las características que vimos en la tabla periódica al radio atómico. Es decir, el radio atómico de un átomo metálico va a definir qué tan fuerte va a ser el enlace que forme, el enlace metálico que forme. O en otras palabras, mientras más grande sea el radio atómico, más fuerte va a ser el enlace metálico que puede formar ese metal, ese átomo metal. ¿Listo? Y tengan en cuenta que el radio atómico no es nada más que la separación o la distancia que hay entre el núcleo del átomo hasta el final o los últimos orbitales que contiene. Es decir, mientras más grande es el radio, hay más espacio. Mientras más espacio, hay más niveles atómicos, hay más orbitales y hay más niveles y orbitales. Significa que el átomo tiene más electrones, ¿no? La cantidad de electrones aquí es clave. Entonces, mientras más cantidad de electrones, más fuerte en el enlace metálico. Otra cosa importante es esto de acá, la no direccionalidad entre átomos. Esto creo que es un poco difícil de explicar porque hay que verlo. Ya vamos a ver la simulación. Hay que verlo para explicarlo. La no direccionalidad entre átomos que tienen enlaces metálicos, es decir, varios átomos que contienen enlaces metálicos no tienen una direccionalidad fija entre los átomos que se unen. Por lo tanto, el enlace metálico es, entre comillas, muy flexible. Ya, esa flexibilidad se da por esto mismo de los que había hablado antes, la deslocalización electrónica. La deslocalización electrónica permite que los electrones que conforman un material metálico y que también están uniéndolo por medio de enlaces, les dé mucha flexibilidad al material metálico para poder aguantar golpes, tal vez le cambiamos la forma a un metal y le cuesta mucho romperse. Esa característica de que no se rompe fácil se da por esto, la no direccionalidad entre átomos. Los átomos entre un enlace metálico no se pueden romper y más si es que utilizamos átomos con un radio atómico muy grande, ahí aumentamos la fuerza del enlace, por lo tanto va a ser más y más difícil poder romper un metal. Por lo tanto, lo podemos utilizar en metalurgia, para hacer, no sé, para construir. Es es muy fuerte. Y más si es que hacemos aleaciones. Ahí la cosa ya cambia. Entonces, esas son de las cualidades que siempre hablamos sobre los metales, que tienen, son muy buenos conductores eléctricos, que son muy buenos para construir, que son muy buenos hasta para hacer arte, porque son muy moldeables. Y todo por sus electrones, ¿no? Todo por los electrones y por la característica del enlace metálico. Ok, entonces aquí vamos a ver la simulación, que es muy interesante. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Muy bien, entonces cuando tenemos un pedazo de hierro, un pedazo de metal, uno lo tira, uno lo golpea y a la final es muy difícil poder romperlo o sacarle un pedazo, como si fuera nada, como si fuera plastilina. Entonces, en esta simulación que están observando, hay, bueno, hay una barra de metal, imagínense que todo eso es una barra de metal y bueno, está conformado por varios átomos, ¿no? Todos los núcleos del átomo, de los átomos metálicos que conforman esta barra de metal
Están representados por las bolitas rojas con cargas positivas. Los electrones dentro de toda esta barra de metal están representados por los pequeños puntos azules. Entonces, la no direccionalidad de los átomos entre los enlaces metálicos hace referencia a que a pesar de que yo le pegue, comience a pegarle y a pegarle o a forjar un metal, estos enlaces no se rompan. Estos enlaces se adapten a ese cambio entre entre la estructura, el ordenamiento y no se lleguen a romper. Por lo tanto, puedo pensar que el enlace metálico es flexible porque tolera este tipo de ejerciones de fuerza, este tipo de estrés, ¿verdad? Por lo tanto, estos enlaces metálicos toleran mucho ¿cómo es? Las deformaciones, a eso me refería, las deformaciones. ¿Por qué? Fíjense que los electrones se siguen moviendo. Los electrones se siguen moviendo por todo la barra metálica, por todo lado. Es decir, que no hay una direccionalidad, no hay un confinamiento de estos electrones dentro de un solo átomo, dentro de cada átomo metálico, sino que pueden estar disponibles dentro de todo la barra metálica, dentro de todo el material metálico. ¿Ok? Esa deslocalización electrónica, que es nada más que los electrones pueden estar disponibles por todo el material, les genera, pues, si es que uno desea, por ejemplo, no sé, conectar no sé, una toma corriente o algo por el estilo. Necesitamos conducir electricidad. La electricidad no es nada más que corrientes de electrones, una corriente de electrones que va de un punto a un punto B. ¿Ok? Nosotros inducimos una corriente eléctrica por medio de un material metálico. Estos electrones disponibles aquí, así como todos los átomos que conforman, va a ser más fácil de que la corriente eléctrica a la final pase y se transmita al otro lado del metal, ¿no? Esto es el por qué todos los metales, bueno, la mayoría, son muy buenos conductores eléctricos y de igual forma conductores térmicos, porque al final el calor es un tipo de energía. Entonces, esta transferencia de electrones que genera mi corriente eléctrica se puede conducir muy bien por medio de un metal, por la deslocalización electrónica, y asimismo, el calor también se puede conducir por medio de esta deslocalización electrónica, ya que el calor es un tipo de energía. La energía tiene que ver mucho con el ordenamiento de las moléculas. Cuando uno induce energía o pretende donar energía a un sistema, las moléculas que lo conforman, hablándonos ahorita de átomos, porque estamos hablando de componentes metálicos, los átomos que conforman el sistema en donde se va a inducir una cantidad de energía en calor, esos mismos átomos o moléculas comienzan a ganar energía cinética, es decir, comienzan como a convulsionar, ¿ok? Como a vibrar, ¿ya? Entonces, el estado sólido de la materia es cuando la cantidad de energía cinética entre cada átomo es menor, dando así estructuras ordenadas y con una forma homogénea. Cuando en este caso, mi barra de metal a la cual estoy induciendo un calor, le estoy tal vez reflejando alguna llama sobre él. Entonces, toda esta llama, todo ese calor se transmite al metal por medio de estos electrones que la final, mientras más rápido se muevan, van a generar mayor energía cinética. Por lo tanto, va a hacer que el material se caliente mejor y se caliente más rápido. Y esto se puede mejorar si es que tenemos aún más electrones disponibles dentro de un átomo. Es decir, si utilizamos una barra de cobre puede conducir muy bien la, ¿cómo es? El calor, ¿no? La llama. Igual, si es que utilizamos un metal aún con más cantidad de electrones, más grande, con mayor radio atómico, vamos a tener un mejor resultado, una mejor transferencia de calor. Y lo mismo con cualquier tipo de metal. La lógica sigue siendo igual. Solo hay que tener en cuenta el por qué.
que se transmite también la electricidad o el calor por medio de un metal, por la deslocalización electrónica y porque no hay una direccionalidad concreta, definida entre los átomos y los enlaces metálicos. Ok, todo esto pues lo podemos también, a ver, les puedo mostrar este ejemplo. Este ejemplo, o bueno, este gráfico, que no se entiende muy bien qué es, pues bueno, fíjense que cada bolita es un átomo que tiene carga, es decir, que es un ión. Y fíjense que cada ión está empaquetado, está compactado, está conjugado con un átomo con una carga distinta, es decir, positivo con negativo, negativo con positivo, de forma secuencial. Entonces, qué tipo de elemento o compuesto estamos representando aquí? Es un compuesto con un enlace iónico, ¿verdad? Es un compuesto con muchas cargas. Todos estos átomos que conforman este compuesto tienen cargas distintas. Las cargas distintas forman enlaces iónicos, pero lo malo, y a diferencia de los enlaces iónicos, y no quiero decir malo porque no es malo, solo es una característica más, es que los enlaces iónicos sí son direccionales. El tipo de enlace sí es direccional. Es decir, que yo debo de tener un átomo con una carga negativa enfrente de un átomo con carga positiva para que se genere esa atracción y a la final me dé como resultado un enlace. ¿Y qué pasa si es que yo golpeo un material mineral o un tipo de sal? ¿Ok? Lo que va a pasar seguramente es que se va a fracturar o se puede romper de una vez. Entonces, el hecho de que yo ejerza fuerza, un tipo de estrés mecánico en un material con un enlace iónico hace que los átomos que conforman o que conformaron al principio una estructura ordenada se muevan. Por lo tanto, ya no voy a tener aquí mi átomo que complementaba con una carga opuesta, sino que puedo tener un átomo con la misma carga en la misma dirección y por lo tanto va a haber una repulsión. Va a ser carga negativa con carga negativa, una repulsión. Por lo tanto, el material se va a romper, ya no va a tener un enlace iónico aquí y se va a generar una fractura. Esto de acá no ocurre con el enlace metálico, ya vieron, por más que yo le pegue y le pegue y le pegue, claro, se puede romper, sí, y se puede cortar también, pero va a ser muy difícil, va a ser mucho más difícil que con un material con un enlace iónico. ¿Ok? Eso, no sé si hasta acá quedamos bien o quieren que les repita algo. ¿Todo bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? Bueno, espero que sí. Finge. El enlace metálico, solo el resumen de lo que ya vimos. Lo importante, las características, por qué se forma y cómo poder mejorar la fuerza del enlace metálico. ¿Cómo lo hacemos? El enlace metálico, la fuerza que tiene va a depender del radio atómico. Es decir, todos los metales que estén justamente al final en la base de la tabla periódica van a tener el mayor radio atómico que posea. Por lo tanto, van a tener más cantidad de electrones y si forman un enlace metálico, ese tipo de enlace va a ser muy fuerte. ¿Listo? Bueno, y todo esto también se traduce a que el enlace metálico gana fuerza por la cantidad de electrones que tiene los átomos que lo conforman. Mientras más cantidad, mejor. ¿Poseen una estructura definida? Sí, como cualquier otro tipo de componente sólido, pero en especial los metales, porque generan estructuras de red, las cuales son redes cristalinas o estructuras cristalinas, también las pueden encontrar así. Y a pesar de esto, lo importante es que, a pesar de que tengan una estructura cristalina, una estructura ordenada, no significa que el enlace metálico no sea flexible o que no permita un cambio en la ordenación y que esto no conlleve a una ruptura del material, a un quiebre. Es decir, que no hay una direccionalidad entre los átomos que forman
o son parte de estructuras metálicas. Otra cosa que va igualmente de la mano con la no direccionalidad entre los átomos es que este tipo de enlace no tiene una localización definida de los electrones, es decir, existe una deslocalización electrónica. Los electrones se pueden mover de forma libre por el material, lo cual le dota de muy buena conductividad eléctrica y térmica. Además, esto mismo le brinda brillo, maleabilidad, ductibilidad y puntos de ebullición y fusión elevados. Eso es en resumen lo que acabamos de ver. Ya. Hasta aquí entendemos qué son los enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Ahora vamos a ver nomenclatura. La nomenclatura no es nada más que hablar en el lenguaje químico, usar estructuras, usar leyes, usar reglas para representar de forma correcta el nombre de un material, porque al final como es la química, como es cualquier otro tipo de ciencia, siempre se basan en estandarizar sus conocimientos, en estandarizar sus procesos. Eso significa que para todo hay regla, para todo hay una estructura y esa estructura se debe de respetar para que al final, si alguien de otro país venga y vea su trabajo, si hablamos en el mismo, si no hablamos en el mismo lenguaje, podemos utilizar estas estructuras ordenadas para que podamos representar y explicar el mismo contenido, la misma información y no tengamos problemas con eso. Entonces, bueno, eso prácticamente, la nomenclatura que vamos a ver ahorita son tres: nomenclatura tradicional, de stock y sistemática. Pero no significa que vamos a utilizar las tres. La nomenclatura tradicional, pues, como lo dice el nombre, es la más antigua, se utilizaba antes, sí, pero ahora ya es muy raro. La nomenclatura de stock por la UPAC es mucho más utilizada y además es la escritura recomendada, es la escritura técnica. Y la nomenclatura sistemática también es muy usada, pero considero que es una nomenclatura que es más para estudio y también para, ¿cómo se llama? Para nomenclatura y para, ¿cómo se llama? Estequiometría. Eso. Entonces, la nomenclatura tradicional la vamos a ver tan solo por contexto de historia y por nada más. No la vamos a utilizar de forma activa. La nomenclatura de stock, sí. La nomenclatura sistemática también nos sirve porque es muy buena para estudiar y para generar diagramas exactos de la molécula a la cual queremos de describir. Pero en fin, todo tiene un inicio y lo primerito que debemos de saber es nombrar cosas simples. Lo más simple que tenemos, aparte de los elementos, son los iones. Los iones ya sabemos que son cationes, aniones. Ahora, para cada cation y para cada anión hay una estructura. Esas estructuras no se aparecen en cationes ni en aniones, es decir, la estructura de cómo formar el nombre es- tiene raíces similares, pero a la final solo cambia unos pequeños elementos en la escritura que lo diferencian. Para los metales, que son los cationes en este caso, pues vamos a seguir la estructura de ion más el nombre del elemento. Es decir, si estamos hablando de iones, que no es ningún tipo de molécula ni nada por el estilo, sino un compuesto cargado, que es monoatómico, tenemos que hacer referencia a que es un ion. Si no colocamos la palabra ion, ya de por sí está mal escrito, porque si hablamos de iones tenemos que hacer referencia a los iones, ¿ya? Y sobre todo para los metales, ya que ocurre algo interesante que los metales, algunos, tienen estados de oxidación monovalentes, es decir, solo hay un estado de oxidación para algunos metales, pero otros tienen más electrones y por lo tanto tienen más estados de oxidación disponibles. Entonces, allí va a variar un poquito la estructura fundamental de cómo nombrar iones metálicos. Pero bueno, la estructura primordial, la más sencilla, para aquellos metales que tan solo tienen un estado de oxidación, el sodio, el magnesio o el aluminio.
¿Ok? Para ellos debemos de nombrar primero la palabra ion para saber qué es un ion y después el nombre de la tabla periódica, el nombre simple. Nombre sería ion sodio. Para el magnesio, ion magnesio. Para el aluminio, ion aluminio. Si es que nos pasamos a los metales que sí tienen más de un estado de oxidación, la estructura sigue siendo igual. Lo último que cambia es el estado de oxidación, porque si tenemos un metal con más de dos estados de oxidación, ¿cómo sabemos cuál es el estado de oxidación al cual nos hacemos referencia en el nombre? Entonces, para ello, debo primero igual mantener la misma raíz, ion, porque es un ion, el tipo de elemento metálico, hierro, y entre corchetes y en números romanos, el estado de oxidación que tiene el hierro, es decir, 2 3 o el que sea. Entonces tenemos aquí ion hierro más 2, ion hierro 3, ion cobre uno o ion cobre 2. Para los no metales, mantenemos la misma raíz, es decir, como hablamos de iones, colocar siempre primero la palabra ion, después la palabra del, bueno, el nombre del no elemento, del no metal, disculpen, y después terminar el nombre del no metal con el sufijo uro. Es decir, para el mismo tipo de elemento iónico de tipo anión, el flúor puede tener una, bueno, tiene un estado de oxidación -1. Y en general, los no metales suelen tener siempre estados de oxidación únicos, es decir, uno solo. Eso nos simplifica muchísimo la vida. Entonces, el ion fluoruro es igual a flúor, pero cargado -1. Para el oxígeno, aquí esta estructura se mantiene casi igual. La raíz, que es el ion, se mantiene exactamente igual. Pero como es para el óxido, como es para un oxígeno, tenemos que hacer referencia a eso, que es oxígeno. No va a ser oxiuro. ¿Ok? Si tenemos compuestos formados por oxígeno, allá va a cambiar la nomenclatura. Pero como estamos hablando de tan solo un ion, el ion para el oxígeno sería ion óxido. De ahí, tan solo para el oxígeno, y ya nos olvidamos de él un ratito, volvemos otra vez a un no metal, nitrógeno, se sigue manteniendo la misma estructura, la misma raíz, ion, nombramos el nombre del no metal y lo terminamos pues con el sufijo uro, nitruro o ion fluoruro. Ya. Lo que acabamos de ver solo aplica para compuestos que tienen un metal, es decir, para iones. Cuando hablamos de elementos más complejos que tienen más de dos átomos, hablamos de moléculas, ahí ya cambia. Pero a la final, lo único que realmente va a tener un cambio muy significativo son las raíces. Ya no vamos a tener que utilizar la palabra ion porque estamos hablando de una molécula, pero la misma forma de nombrar a los metales y a los no metales se mantiene. Es decir, todo no metal que esté formando un compuesto diatómico va a terminar en uro. ¿Ok? Asimismo, para un compuesto metálico que esté formando igualmente un compuesto perdón, poliatómico, más de dos átomos, el metal, el nombre del metal se va a mantener exactamente igual para la nomenclatura de stock, pero hay que especificar y seguir escribiendo el estado de oxidación del metal. Ahora, para la nomenclatura tradicional, la vamos a estudiar tan solo de forma breve, solo vamos a ver cuáles son sus sufijos y nada más. Entonces, para la nomenclatura tradicional, los sufijos que se usaba pues era el oso, sufijo oso o sufijo ico. Sufijo oso se utilizaba para oxidaciones bajas de un mismo elemento o para, sí, oxidaciones bajas, y para la terminación ico sería lo contrario, para oxidaciones más altas. Ejemplo, cloruro ferroso, que a la final, si se dan cuenta, pues la raíz de las nomenclaturas, bueno, de las estructuras que vimos antes, de cómo escribir un nombre de un ion, se sigue manteniendo. Es decir, los no metales van al principio, los no metales van al principio, seguidos de los metales, pero como es un metal, debe de terminar en uro. Y también, como estamos hablando de la nomenclatura tradicional,
se nombra el metal, pero hacemos alusión a su estado de oxidación por medio del sufijo oso. Es decir, que para este hierro, para este cloruro ferroso, el hierro que lo conforma va a tener el estado de oxidación más bajo, es decir, -2. Si es cloruro férrico, mantenemos la misma estructura del no metal, pero el nombre del metal ya cambia. Sería férrico, terminación ico. Significa que tiene la oxidación más alta, que es igual a +3. Ahora, todo eso lo podemos ver muy claro si utilizamos con los mismos compuestos la nomenclatura de Stock. La nomenclatura de Stock sigue manteniendo las mismas raíces, es decir, primero el no metal, después el metal. Pero el no metal sigue terminando en uro y se une por medio de un conector, en este caso la palabra de, con el nombre del metal. El nombre del metal es el nombre del átomo, nombre que está en la tabla periódica, tal cual, y al final debemos de especificar para el metal qué estado de oxidación tiene. Si es +2, -1, -4, bueno, +3, +2, +1, el que sea. El estado de oxidación que tenga el metal. Bueno, en este caso sería menos, ¿no? Sería -2. Y así podemos ir jugando con los demás elementos. Tenemos el ion cloruro, perdón, el compuesto cloruro de hierro 2 y cloruro de hierro 3. Entonces, la misma fórmula química ya me dice cómo escribirlo, ¿no? Tenemos cloro, sería cloruro de hierro, pero no sabemos el estado de oxidación. El estado de oxidación lo podemos adquirir de forma muy rápida si es que tan solo nos fijamos en la fórmula química. Y también si es que nos acordamos de cómo se conjugan, cómo se forman los compuestos químicos. Los compuestos químicos deben de tener un equilibrio, ¿no? Ese equilibrio se logra por medio de combinar, de poder configurar la cantidad de electrones que se puede recibir y la cantidad de electrones que se puedan receptar. Ahora tenemos un cloruro de hierro 3. Cloruro de hierro 3 se forma por hierro y por cloro. Ya, muy bien. Lo que tenemos que hacer acá de forma rápida, seguramente se acuerdan, es tan solo intercambiar los índices de cada elemento como sus cargas. Es decir, hierro +2 y aquí, como está el 1, sería cloro -1, ¿verdad? Cloro -1, ¿por qué? Porque cloro es el no metal. Los no metales se oxidan. Perdón, los no metales se reducen, por lo tanto tienen cargas negativas, pero los metales se oxidan, por lo tanto tienen cargas positivas. Solo hemos intercambiado los subíndices de cada tipo de átomo. Pero si es que lo queremos entender de mejor forma, podemos hacer lo siguiente. Sabemos que el cloro, comenzamos con el no metal, porque al final el no metal es el más reactivo de estos dos. El cloro, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 7, ¿verdad? Es decir, que le falta un electrón más para poder generar su octeto, obtener un equilibrio. Si yo lo quiero combinar con el hierro y el hierro me dice, bueno, tiene 2 electrones de valencia, o sea, estoy haciendo con hierro +2, por lo tanto debe tener 2 electrones de valencia. Estos 2 electrones de valencia del hierro se deben de comunicar, conjugar de alguna forma con el átomo de cloro, pero un átomo de cloro con un átomo de hierro no se pueden conjugar de forma equilibrada porque no hay una forma. El hierro puede donar 2 electrones, pero el cloro solo puede recibir uno. Por lo tanto, ¿qué debo de hacer? Pues fácil, aumento la cantidad de cloros. Antes tenía uno, lo aumento, ahora tengo 2. Tengo 2 átomos de cloro que sí me pueden recibir justamente los 2 únicos electrones que me puede receptar el hierro y listo. Ya tengo mi fórmula, ya tengo mi compuesto nuevo, ¿verdad? Y aquí mismo me representa cuál es el estado de oxidación que tiene. ¿Ok? El cloro debería tener estado de oxidación -1, sí. El hierro debería tener estado de oxidación +2, sí.
Por lo tanto, siguiendo la fórmula química, tengo un átomo de hierro, ¿verdad? Que tiene cargas más 2, y tengo 2 moles o 2 átomos de cloro que pueden tener carga menos 1. ¿Cuántos electrones tengo aquí? Tengo 2. ¿Cuántos electrones tengo acá? Serían 2 por menos 1, serían 2 electrones, ¿verdad? Entonces, ahí hemos generado la igualdad, hemos generado ese equilibrio. Y listo. Y eso lo podemos seguir haciendo para compuestos diferentes y lo podemos extrapolar para un montón de cosas. Un montón de cosas que vamos a ver. Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? Sí, Muy bien. Entonces, descansemos un rato, tomémonos unos 5 minutos o unos 7 minutos para relajarnos y después seguimos, ¿ok? Descansemos un rato. Llevaba horas sin dormir, estaba intranquilo. Traté de recordar lo que me cantaba mi anciana madre, una bella canción de cuna para dormir de la cantante ballena Petronila Cetácea, pero no la recordé. Quizás si escuchaba esa canción de nuevo, podría conciliar el sueño, pero ¿dónde encontrar esa ballena? Debía estar vieja y jubilada. Fui a donde mi gran amigo Colorado Palanca, el lobo marino, experto en mamíferos marinos. ¿Esa ballena era jorobada? Bueno, sí, era bastante fea, pero tenía una voz de ángel. No, me refiero a su raza. Es una ballena jorobada, por lo tanto la puedes encontrar yendo a mi casa. ¿Dónde? No esta, mi casa donde crecí. Yo nací muy lejos al sur, en el estrecho de Magallanes. Dicen que es el mejor restaurante de ballenas de todo el Océano Pacífico, así que imagínate. Partí a Punta Arenas, que queda muy al sur, en la 12ª región. Recorrí, pero nadie parecía saber de las ballenas jorobadas. Hasta que... el pingüino me pareció sospechoso, así que lo seguí. Pero de pronto perdí su pista. Oh, creo que lo perdí. ¿Qué quieres hacerme, maldito? ¿Por qué me has seguido toda la tarde? Oh, bueno, estoy buscando una ballena. Pensé que podías ayudarme. ¿Una ballena? ¿Cómo se llama? Petronila Cetácea. Sí, está ahí donde se reúnen todas las ballenas. Yo tengo mucha información. Si me pagas dinero, te diré dónde queda. Bien, sí, lo haré, gracias. Lo que tienes que hacer es... Después de pagarle, seguí las instrucciones del misterioso pingüino. Me adentré en la región de Magallanes y más al sur, donde el continente se divide en cientos de islas. Tengo que viajar en eso. Era un lugar hermoso, donde los animales viven libres y en paz. Me alegró saber que este sector está protegido y las criaturas que aquí viven no deben temer a cazadores y otros canallas. Pero no había ballenas. Encontré lobos, y como es sabido, los lobos siempre andan detrás de las ballenas para jugar y para bolsearles sus sobras de comida. Pero los lobos no me ayudaron. ¿Conocen a Petronila Cetácea? También vi pingüinos, cientos de ellos, pero nada sabían.
Pronto empezó a hacer mucho, pero mucho frío. El camino me llevó hasta una enorme pared de hielo, un glaciar de más de 30.000 años. ¡Petronila! ¡Petronila! El camino había terminado ahí. El pingüino me había estafado. Furioso, decidí volver a Punta Arenas. ¡Oh! Es el tonto de Capirote que engañé. ¡Ay! ¿Ahora qué hago? ¡Maldito pingüino! ¡Me engañaste! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¿Pero qué te pasó? No encontré ninguna ballena. ¿Qué crees? Si me diste pésimas instrucciones. Ah, eres muy astuto, descubriste mi trampa. En realidad soy un bromista. Pero me caíste bien, conejito, así que yo te ayudaré a llegar a la ballena. Así volví a las islas, con ninguna esperanza y un compañero de viaje en el que no podía confiar. Pero esta vez las encontramos. Eran criaturas enormes, que miden hasta 15 metros y pesan 30.000 kilos. Están casi extintas, Juan Carlos, pero se reúnen en este lugar porque están tranquilas y hay mucha comida. Imagínate que comen 3.000 kilos de alimento al día. Sin embargo, no encontraba a Petronila. Casi había perdido toda esperanza cuando... Sí, era la famosa cantante interpretando la misma canción de cuna. Me recordó a mi madre y la paz volvió a mi corazón. Fue un día especial. Petronila se despidió y se fue lentamente. Nunca la olvidaré. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo que hacer en una vista de lista. Después, asigno una prioridad y una fecha de entrega para mantener todo en orden. Creo estados personalizados para organizar mi progreso exactamente como quiero. Me gusta agregar el campo de elementos de acción. Tengo a mis compañeros de equipo como observadores para que estén al tanto. ClickUp hace que el trabajo sea fácil. Haz clic en el enlace para crear tu espacio de trabajo gratis. El destino me ha trasladado nuevamente al archipiélago de Juan Fernández. Esta vez para sumergirme en una aventura de proporciones. Sin más compañía que mis tanques de oxígeno y mis aletas, haré un viaje al fondo del mar. Isla mía querida, yo te canto feliz, pues mi vida sería muy triste sin ti. En mi primera inmersión, descubro de inmediato que las aguas son cálidas y hay una excelente visibilidad. El origen volcánico de las islas ha determinado un paisaje submarino lleno de acantilados, cuevas y grietas, donde conviven en perfecta armonía una gran cantidad de especies. Me acerco a una roca, pero grande es mi sorpresa cuando ésta empieza a moverse. Se trata de un lenguado, pez de cuerpo aplanado al que le gusta descansar, mimetizándose con el fondo marino. Un poco más allá, otro extraño pez se camufla con su entorno. Es un pez escorpión,
de misteriosa y atemorizante figura cuyas aletas tienen glándulas venenosas. Escondida detrás de las rocas, una morena de afilados dientes espera paciente a sus víctimas, principalmente peces pequeños y pulpos, su plato favorito. Escondida en su cueva, una langosta apenas se deja ver. Las langostas son el principal recurso económico de Juan Fernández y ha sido necesario protegerlas para que no desaparezcan. El exquisito sabor de su carne las convierte en un manjar por el que alguna gente está dispuesta a pagar mucho, pero mucho dinero. Cientos de peces nadan a mi lado y creo que voy a ponerme a llorar. ¿Cómo es posible tanta belleza, tanta vida desatada? De regreso en el bote, decido acercarme a un sector donde los amistosos lobos finos de dos pelos juguetean sin contratiempos. Me acerco a ellos con el fin de establecer contacto. Me miran curiosos, pero no escapan. «Hey, ¿alguien quiere nadar conmigo?» Uno de ellos, llamado Celedonio, me entrega su testimonio. Nosotros los lobos finos de dos pelos hemos sido perseguidos por siglos por nuestra valiosa piel. Como somos muy amistosos, a los cazadores nunca les costó matarnos para hacer abrigos y sacar nuestro aceite. Estuvimos a punto de extinguirnos, pero ahora estamos protegidos y somos muy felices. Muy interesante. Para tener una noción de la matanza de los lobos, puedo decir que solo entre 1793 y 1807 barcos loberos norteamericanos obtuvieron 3,5 millones de pieles. Celedonio me invita a nadar con los otros lobos. Es emocionante, las palabras sobran. Es hora de partir. Tengo ganas de que me salgan agallas para quedarme a vivir por siempre en este paraíso. Pero la vida continúa. Debo regresar a mi viejo escritorio. Querida, yo le canto feliz, pues mi vida sería muy triste sin ti. Centinela imponente. Ok, a ver, sigamos. No, me faltó, creo que explicar lo de acá, la nomenclatura sistemática. Ok, entonces con esto nos quedamos hasta aquí. Explico nomenclatura sistemática y con ustedes nos quedaríamos hasta acá. Nos faltaría unos cuantos cositas, pero ya no es mucho. Estamos muy cerca de acabar. Ok, entonces la nomenclatura sistemática. Como les había mencionado, es un tipo de nomenclatura muy buena para estudiar y sobre todo para hacer estequiometría, para usar estequiometría porque este tipo de nomenclatura utiliza prefijos que aluden a la cantidad de átomos que se tiene en una molécula. Una cantidad de átomos X de un tipo de elemento que hay dentro de una molécula. Por eso es que es muy buena para estudiar y para la estequiometría, porque tienes que leer tan solo el nombre y te puedes hacer una idea de cómo está formada la estructura química de un compuesto. Ok, entonces, para este tipo de nomenclatura utilizamos prefijos mono, di, tri, tetra, etcétera. Todos los prefijos que aluden al número de algo. Di, tri, mono, tetra, penta, hexa, hecta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, todo ello.
¿Cómo lo hago? ¿Cómo escribo este tipo de nomenclatura? Pues sigo manteniendo la misma raíz de todas las nomenclaturas adicionales, es decir, primero escribir el no metal, escribir el nombre del no metal, pero claro, hay que fijarse en la fórmula química. La fórmula química me dice que hay 3 moles de cloro, por lo tanto, debería de nombrarlo tricloruro, tri por 3, es decir, utilizo los prefijos para aludir la cantidad de átomos que contiene una molécula, en este caso átomos de cloro, tricloruro, sigo manteniendo la terminación en uro y lo complemento con el metal. Aquí está. La palabra de, para unir todo, tricloruro de hierro y listo. Es decir, en mi nomenclatura sistemática, si se dieron cuenta, no me importa el estado de oxidación de un material. Es decir, no me va a importar el estado de oxidación del metal, del hierro, para mi ejemplo, sino que me va a interesar más nombrar y dar a entender cuántos elementos hay, cuál es la cantidad de átomos que conforma el elemento que estoy escribiendo su nombre en su nomenclatura sistemática, ¿no? Entonces, eso. No nos importa mucho el estado de oxidación, pero sí nos importa las cantidades. ¿Qué cantidades hay de cada qué cosa? Tricloruro de hierro y digamos que me pongo loco y voy a modificar un poco todo esto y ya no digo tricloruro de hierro, sino que, ¿qué pasaría si tengo, no sé, 2 hierros aquí? Digamos que algo así existe, ¿vale? Solo para ejemplificar. ¿Debería seguir escribiendo tricloruro? Sí, porque hay 3 átomos de cloro. De hierro, no. Sería de dihierro. No, sería de dihierro porque hay dos, 2 moles o 2 átomos de hierro y debo de hacer alusión de eso, de la cantidad. ¿Cuántas cantidades son? 2. ¿Qué prefijo debo usar? Di. Y lo complemento con el nombre del metal. Igual, para el monóxido de carbono, como lo dice su nombre, monóxido, mono de uno, de carbono, haciendo alusión al tipo de metal que tiene, y asimismo metaloide, y asimismo como el dióxido de carbono. Dióxido de carbono es una molécula que contiene 2 átomos de óxido o átomos de oxígeno, sería dióxido por 2 dióxido, 2 átomos de oxígeno unidos o uniéndose a un átomo de carbono. Y así de forma sucesiva para todos los demás compuestos. Tenemos pentacloruro de fósforo, sería pentacloruro de fósforo, porque hay 5 átomos de cloro y uno solo de fósforo. Entonces creo yo que justamente esta nomenclatura, la nomenclatura sistemática es la más sencilla porque no tiene pues en cuenta el estado de oxidación del metal que conforma el elemento, pero tan solo debemos de fijarnos en su fórmula química para poder nombrar correctamente un compuesto. Teniendo en cuenta pues cómo leer una fórmula química, lo hemos visto, cómo leer e interpretar los números que vemos en fórmulas químicas, lo hemos visto, y todo ello. ¿Ok? Eso es todo, muchachos. Si no tienen preguntas, nos quedamos hasta acá y la próxima clase podemos acabar todo. Hola, hola. Tengo una pregunta. ¿Por qué se le pone primero el pentacloruro de fósforo Bueno, si primero va el cloruro? ¿por qué pongo esto primero? Ajá. Bueno, Sí, bueno, ya. primero, Entonces, bueno, era spray y después SL. ajá. Entonces, ¿por qué coloco primero el cloro y no primero el fósforo? Entonces, la misma estructura que estamos viendo aquí, como con los otros ejemplos, se va a mantener para los demás compuestos que nos faltan por ver.
Pero ¿por qué primero el cloro y no después o primero el fósforo? Primero nombramos el cloro porque el cloro, como todos los no metales, como todos los grupos de los no metales que existen en la tabla periódica, son muy fáciles de nombrarlos porque solo tienen un estado de oxidación. ¿Se acuerdan? Entonces, primero nombramos al no metal, que eso es el cloro, y coloco, como estoy utilizando la nomenclatura sistemática, pues utilizo cuál es el prefijo que más se acomode al número de cloros que tengo. Como son cinco, son pentacloruro. Pero ¿por qué primero el cloro? Primero se debe nombrar al no metal. El no metal aquí, ¿cuál es? Es el cloro. Después lo complemento con el otro compuesto que es el fósforo. El fósforo, bueno, por suerte no hay ningún tipo de subíndice al lado del fósforo, es decir, que solo hay una mol, un átomo de fósforo. Por lo tanto, debo de complementarlo con el separador de y el nombre del metal, que es el fósforo. Entonces, con ello he acabado. No hay mucha ciencia, de hecho, siempre se va a repetir la misma estructura. Primero, nombrar el no metal. El no metal siempre va a terminar en uro. Si es que estamos utilizando la nomenclatura sistemática, tenemos que tener en cuenta, pues, cuáles son la cantidad de átomos que tiene el no metal. Y si es que tiene más de dos o uno, igual, utilizamos el prefijo que alude al número de átomos que existen en la molécula con respecto a los no metales. ¿Ya? Entonces, así, siempre no metal, después metal. Así es como se nombra. Y así como lo hemos visto con los anteriores ejemplos. Siempre el no metal, después el metal. Ya. No sé si te quedó claro ahí. No sé Ok, quién preguntó. sí, está Ok, bien. ok. Tal vez alguna pregunta más. No. Ok, muchachos. Entonces, con ustedes nos quedamos hasta esta pestaña, hasta la 74. ¿Vale? La próxima semana, no, la próxima semana no. La próxima clase terminamos. Ya no nos falta casi nada. Creo que son 6 diapos más y listo. Hemos acabado toda la unidad 3. Ok, chicos. Entonces, si no hay Hasta ninguna mañana. cuestión adicional, nos vemos. Que tengan una buena tarde. Chao. Listen, listen. Buenas Dime. tardes, listen. Verá, no sé si tomó lista, lo que pasa es que por lo que no tenía